Efesios capítulo 2 y versículo 22. Efesios capítulo 2. Muy bien. Que me la abra. Efesios 2. Muy bien. Sí, llévate una. Sin problema, llévate. Vamos a leer desde el 20 mejor. Apaga el teléfono, abre tu Biblia, dale toda tu atención al Señor, a su palabra, a lo que Él tiene para decirnos hoy. Dice en Efesios 2:20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular, en quien todo el edificio, bien ajustado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Verso 22 ahora. En quien también vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Muchas gracias, Señor, por tu palabra, por este momento en tu presencia, por abrirnos tu corazón. Al abrir la Biblia, Señor, nos hablas y nos abres tu corazón, tus anhelos para nosotros. Tengo mucho testimonio de lo que tú nos quieres decir, Señor. Y ahora, Padre, ayúdanos a entender, ayúdanos a comprometernos con tu palabra y cada uno de nosotros a ser solícitos, atentos, obedientes, como tú quieres que seamos tus hijos amados. Porque queremos que digas de nosotros, como de Jesús, este es mi hijo amado, en el que está mi complacencia, mi contentamiento. Así queremos agradarte en todo, Padre, para tu gloria y honra. Amén. Amén, mis hermanos. Apláudele, claro que sí. Siempre. Muy bien. Entra el calorcito, ¿verdad? Pero aquí estamos, hasta a veces pasamos frío, ¿verdad? ¿Pero estáis bien? ¿Sí? Yo no voy a ver en esta tarde a nadie cabecear. Tengo el botellín de agua. Y ya sabéis que voy a acercarme donde tú estás. También pegaré algún grito para evitar ponértelo fácil de que nadie se nos duerma. Amén. ¿Pero ya la digestión la tienes hecha o no? Hay gente que somos de digestión lenta. Yo a lo mejor lo que comí hoy lo termino de digerir mañana por la mañana. ¿De verdad? Así es. Especialmente si como ajo. Por eso no como ajo, por eso y la mascarilla, ¿no? Claro, porque si no te disfrutas el ajo tú solo ahí. He titulado este mensaje En construcción. En construcción. ¿Cómo está Juan Carlos? En construcción. Hay un cuento del escritor italiano Giovanni Papini. Es un cuento muy interesante. Se titula, por si luego lo quieres buscar, Dos imágenes en un estanque. Y nos cuenta Giovanni que él va a un pueblo en el que había vivido años atrás, en el que había estudiado en la universidad. Y se recorre los lugares, recuerda las vivencias y acaba sentándose en el estanque de su antigua casa. Allí se mira en el agua del estanque y aparece reflejada no su imagen del momento actual, sino su imagen de 7 años atrás. El caso es que en el cuento, evidentemente es un cuento, se ha quedado su yo de 7 años atrás, vivo, perenne, inmortalizado, y ahora aparece, se materializa, porque estaba esperando el regreso de Giovanni Papini, y efectivamente aparece Giovanni 7 años después, y hay una convivencia de varios días entre el yo actual y el yo de 7 años atrás. Entonces comienzan
a dialogar, a ponerse al día, a recordar cosas. Y al principio bien, pero llega un momento que el Giovanni de hoy comienza a cansarse del Giovanni de 7 años atrás. Lo encuentra demasiado idealista, un poco pedante, un poco empalagoso en las rimas, que filosofea. Y va cayéndole pesado. Su yo de hace 7 años no le gusta nada. Pero su yo que había estado 7 años esperando el regreso de Giovanni Papini, no quiere dejarlo y se convierte en su sombra. Te voy a hacer un spoiler del cuento. El escritor acaba en el mismo estanque ahogando a su yo de hace 7 años. Ahí se quedó. Y es que quería librarse de él. Este cuento, como digo, que se titula 2 imágenes en un estanque, fue la inspiración que llevó a Borges. Borges de niño fue un ávido lector de Papini y le inspiró a Borges a escribir otro relato que se titula El Otro. En este relato Borges ya es maduro y entonces se encuentra como en un ensueño con un Borges joven, todavía estudiante, joven escritor. Y también en este cuento se pueden ver las diferencias entre el Borges maduro y el Borges joven. Es este Borges mucho más tolerante, quizás se amaba bastante, y es mucho más tolerante con su Borges joven que Giovanni Papini, que era extremadamente crítico con ese yo de hace 7 años. Estos cuentos que vinieron a mi memoria nos ayudan a reflexionar en esta tarde sobre algo, y es el imaginarnos juntos, vamos a usar la imaginación, que pudiésemos pasar un día con nuestro yo de hace 10 años. Algunos de los que me escucháis no habían nacido hace 10 años, pero la mayoría sí. Imaginaos que pudiésemos pasar un día entero con el David Barbosa de hace 10 años, o con la Denise de hace 10 años, con el Norberto, con el Antonio de hace 10 años. La pregunta, ¿serías muy diferente a la María de hoy, a la Lili de hoy, al Antonio de hoy? Otra pregunta, porque este mensaje es para inquietarte. Otra pregunta, Leti, ¿serías muy diferente, pero mejor o peor que el de hace 10 años? Yo creo que cuando el apóstol Pablo escribió en 1 Corintios capítulo 13, versículo 11, y dijo, cuando yo era niño pensaba como niño, razonaba como niño, hablaba como niño, pero cuando llegué a ser hombre dejé las cosas de niño. Quizás el apóstol Pablo pudo recordar cuántas cosas hizo cuando era niño. Quizás se sintió ridículo de la forma en la que él pensaba en su inmadurez. Pero dice, ya dejé esas cosas de niño. Es normal que yo pensaba de una manera muy limitada, muy corta. Pero ahora ya dejé esas cosas, ya no estoy en eso. Quizás Pablo, hay momentos que se sintió ridículo en su fanatismo farisaico, en su persecución del camino, en su celo de los primeros días de convertido, quizás que estaba con todo ese fuego, casi lo mataban, en donde iba lo querían matar. Y tuvo el Señor que trabajar en él y llevarlo a ser un hombre. Quizás el salmista, el rey David, también se sintió un poco avergonzado al mirar atrás cuando escribió eso en el Salmo 25, versículo 7, y dijo, no te acuerdes de los pecados de mi juventud. Acuérdate de mí conforme a tu misericordia. Quizás el que sí se acordaba de los pecados de su juventud era David. ¿Te ha pasado a ti alguna vez que recuerdas tus metidas de pata? A mí me pasa a veces que yo digo, pero ¿cómo hice eso? Y me avergüenzo.
Me siento ridículo. A veces incluso como pastor, como ministro, de vez en cuando me vienen ciertas medidas de parte y digo, ay Señor, guárdame, ayúdame a aprender de eso. Lo que subyace de estas preguntas que nos estamos haciendo es que los seres humanos cambiamos. O dicho de otro modo, como el título reza en esta tarde, estamos en construcción. ¿Por qué no se lo dice al que estás ahí cerquita? Le dices, estamos en construcción, no se te olvide. Yo no soy el mismo de hace 20 años. Yo no soy el mismo de hace 10 años. A ver, estamos en 2020, 2010. No soy el mismo. ¿Cuántas cosas han pasado? Es más, ¿quiere que te diga una cosa? No soy el mismo de hace 4 meses. Porque esta pandemia me ha cambiado. Y creo que una de las cosas que el Señor ha querido hacer, ese Dios que hace que todo ayude para bien, es tratar con cada uno de nosotros. Estamos en construcción. Y una de las cosas que me aterra es que si me imagino con el yo de hace 5 años, por ejemplo, ese yo de hace 5 años un día me diga, ¿qué te ha pasado, Juan Carlos? Has cambiado. Has perdido tu primer amor. En vez de construcción, parece que ha habido esto se lleva mucho ahora en restauración, deconstrucción. Ahora todo se deconstruye, ¿no? Lentejas deconstruidas, tarta de whisky deconstruida, que es lo mismo, pero tú lo mezclas. O sea, es que el cocinero no tiene ganas de terminar el plato y tú lo terminas. Para cobrarte más, ¿no? Es una estrategia para hacer muy snob. Pero me aterra esa idea de que pase el tiempo y si tengo un encuentro onírico, un encuentro como los de los cuentos de Giovanni Papini o de Borges, me encuentre con un yo del pasado que es mejor que el yo del presente. A mí me gusta más la actitud del italiano que la actitud del argentino. Perdón por los argentinos. Me gusta más esa actitud porque él era crítico consigo mismo. Crítico. De hecho, Giovanni Papini tuvo un cambio brutal en su vida. Él era un ateo militante y escritor, por supuesto, de su agnosticismo. Lo presumía y también lo enseñaba en su literatura. Y de pronto estalla la Segunda Guerra Mundial, se va a un pueblo, convive con la gente sencilla, le lee los evangelios a campesinos analfabetos y allí, en una vida rural, tiene un encuentro con Jesucristo, deja su ateísmo y comienza a escribir enamorado de un Cristo no religioso, sino de un Cristo real que él ha conocido. Tiene un encuentro con Dios y ahí también, de alguna manera, se reconoce a sí mismo la esencia, lo mejor del ser humano en medio de esa Segunda Guerra Mundial. Y la gente, al ver el cambio, no se lo pueden creer, piensan que es una especie de estrategia para vender nuevos libros. ¿Cuánto dicen gloria a Dios porque no soy lo que era? Eso es la conversión, mis hermanos. Tiene un encuentro con Jesucristo y es como agarrar un cable de alta tensión. No te vas a quedar igual. Es demasiado grande, es demasiado potente para que tu vida se quede igual. Todas las cosas Él las hace nuevas. Aleluya. Los Gálatas, quiero que vengas conmigo a Gálatas capítulo 3. Tienen una experiencia que es al revés. Los Gálatas, en vez de ir para adelante, iban para atrás. Pablo está muy preocupado por ellos. Por eso les escribe en Gálatas capítulo 3 y versículo 1, lo proyectamos también. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os ha fascinado a vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado públicamente como crucificado?
Esto es lo único que quiero averiguar de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Porque se habían metido unos judaizantes que le decían a los gálatas, la salvación no puede ser tan fácil como creer en Jesús y ya está. Tenéis que guardar la ley, tenéis que circuncidaros, tenéis que vivir como un hebreo, aunque seáis gentiles. Esto no puede ser que de repente la gracia para vosotros se va a manifestar así. Y Pablo les dice, ¿qué ha pasado? ¿Cómo le habéis dado oídos a esto? Versículo 3. Tan insensatos sois. Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿vais a terminar ahora por la carne? Verso 4. ¿Habéis padecido tantas cosas en vano? Si es que en realidad fue en vano. Mira la preocupación de Pablo. O sea, Gálatas, llegar hasta aquí no ha sido fácil. Habéis dejado los ídolos, os habéis convertido, habéis pagado un precio, una medida de persecución. Vivir el cristianismo supone dejar el pecado, estilos de vida, romper incluso con profesiones que son inmoralmente incorrectas. O sea, moralmente incorrectas, inmorales. Y habéis padecido por vuestra fe. A estos Gálatas, el mismo apóstol Pablo les dijo a los de la región de Galacia, es necesario que por medio de muchas pruebas, tribulaciones, entremos en el reino de los cielos. A él, a quien habían apedreado hasta morir, pienso yo que lo resucitó el Señor. Pablo les dice, esto va a ser el camino de seguir a Cristo, un camino donde vais a encontrar padecimientos, tribulaciones, y así es necesario que se cumplan los padecimientos de Cristo y así es necesario que entréis en el reino de los cielos y luego tendréis recompensa. Y ellos habían vivido bien su fe y habían pagado un precio, y dice Pablo, ¿va a ser en vano todo lo que habéis vivido y mi esfuerzo y mi trabajo también? Vamos a leerlo en el capítulo 4, versículo 8. Capítulo 4, versículo 8. Dice Pablo, pero en aquel tiempo, cuando no conocíais a Dios, erais siervos de aquellos que por naturaleza no son dioses. Es decir, está diciendo Pablo, erais idólatras. ¿Os acordáis, Gálatas? Erais idólatras. Pero ahora, verso 9, ahora que conocéis a Dios, o más bien, que sois conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis otra vez a las cosas débiles, inútiles y elementales a las cuales deseáis volver a estar esclavizados de nuevo? A mandamientos de no hagas esto, guarda los días, guarda las fiestas, circuncídate, no te pongas esta ropa, ponte la otra. ¿Cómo vos queréis volver a eso? Versículo 10. Observáis los días, los meses, las estaciones y los años. Temo por vosotros, que quizá en vano he trabajado por vosotros. Entonces, esto que les está sucediendo a los Gálatas no era lo lógico en términos de construcción. Lo lógico en términos de construcción, recuerda el título del mensaje, en construcción, lo lógico en términos de construcción es que la obra avanza, no retrocede. Imagínate que dejas a un escultor y le pagas incluso por adelantado y lo dejas todo un año en su, ¿cómo se dice?, estudio de escultura con una gran pieza de mármol o del material que sea, y después de un año vienes y has pegado 4 martillazos. ¿Lo quieres estrangular, sí o no? No ha avanzado. La obra de Dios en tu vida tiene que avanzar. Y en mi vida también no puede retroceder ni estancarse. Porque el que está trabajando es el mejor artista, es el mejor artesano. Los años no pueden pasar en vano. Imagínate que le pagas a uno, aquí hay gente del sector, que le pagas a unos albañiles, a unos electricistas, en fin, constructores, y le dejas en tu casa trabajando. Y pasan los meses y no avanza la cosa. Que eso a mí me ha pasado. Una pesadilla. ¿Os acordáis de esa película que ya tiene muchos años de Tom Hanks? Esta casa es una ruina. Yo me metí en la reforma de una de las casas que viví y metí a unos hermanos allí. Y yo, Dios mío, les daba de comer y todo. Y yo veía que la obra no avanzaba. Eso fue terrible. Mi mujer me dijo, sácamelos de aquí. Tuve que ponerme yo con ellos allí para ver si acababa la reforma. La reforma de la reforma fue aquello.
Porque tú esperas que la construcción, ¿qué? Avance. ¿Y no espera Dios lo mismo en nosotros? Si está su Espíritu Santo trabajando. Pero los Gálatas empezaron en el Espíritu y terminaron ¿cómo? En la carne. Lo natural es que empecemos en la carne y terminemos en el Espíritu. Que empecemos sin conocer a Dios y terminemos sabios. Estos comenzaron conociendo el Evangelio. Pablo les presentó la gracia y a Cristo crucificado y resucitado. Y ahora se querían volver a la ley. Estaban en insensatez. Y dice Pablo, ¿acaso ha sido en vano vuestro esfuerzo? ¿O mi trabajo acaso ha sido en vano? Dice una cosa en el capítulo 2, verso 18. Porque si yo reedifico lo que en otro tiempo destruí, yo mismo resulto transgresor. Claro. Imagínate, ¿no? Que le dice a los albañiles, me tiráis esas paredes, ¿verdad? Me tiráis esas paredes, quiero unir el salón con la cocina y quiero hacer ahí una barra y no sé qué. Te vas, los dejas y pasa y lo han tirado, estupendo, lo han derribado, va bien la obra. Y cuando vuelve otro día hay una pared nueva. ¿Qué os ha pasado? No, es que hemos pensado que esa pared venía bien ahí. La Biblia dice que Dios, Hebreos 11:10, es el arquitecto y es el constructor. Amén. Y Él está haciendo una obra en nosotros. Entonces no puede ser que nosotros lo que Dios derriba lo queramos edificar. O lo que Dios edifica, nosotros lo vayamos a derribar. Nosotros tenemos que ser, ¿qué? Colaboradores con Dios. Amén. ¿Sí o no? Dice Pablo, ¿acaso habéis sufrido tantas cosas en vano? Lo que habéis padecido, el esfuerzo hasta aquí, ¿lo vais a echar a perder? Quiero que pienses conmigo en una cosa, ¿vale? Vamos a imaginarnos nuestra vida mirando para atrás. Imagínate que pudiésemos, como en los programas de edición, ahora tú tienes un audio, David, o el otro David en un vídeo, y tú tienes un programa y es estupendo, porque tú dices, aquí corto, aquí pego, aquí edito, aquí. Imagínate que tú, ahí tienes tu vida, David, y tú dices, puedo editar mi vida. Y puedo quitar todos los momentos que no me han gustado. Qué guay, ¿no? Puedo quitar los errores que he cometido. Los errores de otros que me han afectado. Los tiempos de dolor para mi peor enemigo. Yo no los quiero. Las situaciones que me han causado vergüenza. Las malas decisiones, etc. Todo eso, imagínatelo conmigo, lo quito de mi vida. Pregunta, ¿lo harías? ¿Te animarías a hacerlo? No. ¿Sería maravilloso, sí o no? Alguna que otra cosa, ¿eh? Entonces, cuando yo me fui a predicar a Águilas, estaban mis hijos pequeños, yo había ganado unos kilitos, porque cuando empiezas, David, ojo al dato, cuando empiezas la vida de casado, la mujer se esmera, hace unos platos, el hombre también cocina, lo digo por todas las feministas que me están escuchando, el hombre también hace unos platos estupendos. Entonces, y ¿verdad? Estáis ahí, y cuando te vienes a dar cuenta, has pillado unos kilos, ¿sí o no? Entonces, bueno, el caso es que estaban mis niños pequeños, estaba Rebeca de Enoch, nació en Águilas, y Rebeca estaba pequeña y ahí estábamos pendientes de ella, era muy inquieta. Y en una de esas, antes de subir, primer día de pastor en Águilas, hermano, algo así, y hace... Se rasgó el pantalón desde la cintura, pero hasta se veía la popa, en términos náuticos, ¿no? Mi esposa me ató un pañuelo y así prediqué. Y le dije, hermanos, aquí estoy, con mi desnudez, mi herida, mi dolor, decía la canción. Por ejemplo, esa situación yo la quitaría. No me aportó nada. Bueno, cambié los pantalones, es cierto, y luego perdí peso. Águila me ayudó a perder peso. Pero la pregunta es, si quitásemos en ese trabajo de edición
todos esos momentos, la pregunta es, ¿quién sería yo ahora? ¿Quién serías tú hoy? ¿Seríamos mejores? ¿O seríamos peores? A lo mejor nos creeríamos como nunca nos hemos equivocado. Como hemos tenido una vida fácil, no entenderíamos al que sufre. O nos sentiríamos superiores. Seríamos inmisericordes. No tendríamos compasión con el otro. Nos fiaríamos de nosotros mismos. Pero el Señor se encarga, para los que no están escuchando y no están viendo, estoy haciendo un gesto así con la mano. El Señor es Padre y se encarga de quebrantarnos. Amén. Y de hacer que dependamos de Él. Amén. Entonces yo doy gracias a Dios por mis errores y por los momentos duros y por las situaciones en las que solamente un milagro me ha hecho seguir adelante. Y todo eso, en definitiva, la vida se compone de esas experiencias. Y a veces es lo que más nos enriquece, es lo que más nos aporta. El apóstol Pablo dice, Gálatas, ¿todo ese sufrimiento será en vano? Y para nosotros, hermanos, merece la pena el dolor, merece la pena cualquier herida, cualquier traición, cualquier fallo, cualquier situación dolorosa. Si aprendo, si me hace mejor, no es en vano. Amén. El problema es que parece que lo he aprendido y no lo he aprendido. Y vuelvo a meter la pata. Vuelvo a caer en lo mismo. Es lo que le está pasando a los Gálatas. Dice Pablo, por favor, no caigáis de la gracia. Creéis que os vais a ser más santos y estáis dejando la obra del Espíritu Santo, la dependencia con el Espíritu Santo. ¿Qué es? Entonces la pregunta, otra pregunta, estoy bombardeando a preguntas. ¿Qué es lo que a los Gálatas les estaba sucediendo? Porque evidentemente no es lógico que esa obra, si es una obra de Dios, retroceda. Si empiezan en el espíritu, que terminen en la carne. ¿Qué es lo que les estaba sucediendo? Y la respuesta es obvia, pero es importante para nosotros esta tarde. La respuesta es que nosotros no somos. Dios dice que hizo al hombre del barro, formó al hombre y a la mujer y les sopló aliento de vida. Pero cuando terminó esa obra, pregunta, ¿el hombre y la mujer terminaron la construcción? Cuando Dios los forma del barro y les sopla vida y ya son un alma viviente, ¿terminó el desarrollo de Adán y Eva? ¿Terminó su aprendizaje? ¿Terminó la construcción? ¿Terminó el modelaje del alfarero? ¿O acababa de empezar? No somos un barro inerte, no somos un bloque de mármol o un conjunto de piedras de ladrillo. Somos personas que le podemos poner las cosas fáciles o difíciles a Dios. De hecho, Adán y Eva comenzaron a caminar con Dios llenos de sabiduría, sojuzgar la tierra, tenían una amistad con el Señor, mostraban la gloria de Dios, pero en un momento comenzaron a tomar malas decisiones e involucionaron, retrocedieron, se embrutecieron, perdieron su sabiduría por hacerle caso a la serpiente y por pecar contra Dios, rebelarse contra Dios. ¿Empezaron en la carne o empezaron en el espíritu? En el espíritu. ¿Cómo los hizo Dios? ¿Carnales o espirituales? Espirituales. ¿Y cómo terminaron? En la carne y dejándonos a los demás el legado de la carne, también por cierto. ¿Empezaron sabios o insensatos? Sabios. ¿Y cómo terminan? Insensatos, necios. Que Adán incluso empieza a cambiarle el nombre a su mujer. Tú, Jane, yo, Tarzán. Tú, Eva, yo, Adán. Y comienzan a cambiar muchas cosas ellos mismos porque ya hubo un retroceso en la construcción. Los Gálatas tenían que hacer su parte. Tú y yo, nosotros tenemos mucho que ver. Somos responsables de cómo avanza la construcción en mi vida. Y eso es lo que Dios nos está hablando hoy. ¿Cómo avanza la construcción? ¿Cómo va la obra? ¿Cómo crees que está el arquitecto? ¿Cómo crees que está el artista? ¿Cómo avanza la obra en mi familia? Pregúntatelo también para la casa. Como iglesia, ¿cómo avanzamos? ¿Cómo maduramos? ¿Se lo estamos poniendo fácil al Señor o no?
Esto te lo encuentras en algunos lugares en los Estados Unidos y en los aeropuertos. Work in progress. Trabajo en progreso. Estamos trabajando, estamos progresando y pronto terminará, o en un tiempo terminará la obra. Es un aviso de que estamos en obras. La pregunta es, ¿y en nuestra vida progresa o no progresa? ¿Avanza el trabajo, el propósito de Dios? ¿Vamos siendo cada vez mejores? Si no puedes decir aleluya, puedes decir ay. Por ejemplo, esta pandemia, el confinamiento, la cuarentena. Porque yo me estoy juntando con algunos y estoy observando a otros y os veo que no estáis para adelante, que vais para atrás. Algunos los veo, pero esqueléticos espiritualmente hablando. Han perdido masa muscular, han perdido forma espiritual. Cuando Dios nos habló desde el principio que este tiempo era una bendición si lo sabíamos aprovechar. En el sentido de que Dios nos estaba llamando a buscarle. De que quería, en medio de los temores, en medio de la situación, de la zozobra mundial, en medio de estas limitaciones de movimiento y tantas cosas, aunque muchos habéis trabajado de lo lindo, yo lo sé, pero luego tenías que llegar a casa y no podías hacerlo de siempre, ni venir a la iglesia, ni salir a un centro comercial, ni hacer planes de nada. Dios quería tener un plan con cada uno de nosotros, nos estaba esperando. Yo en uno de los días que retransmitimos, que no sé si estuviste conectado, algunos sé que no, porque hablo y os pregunto y sé que no, pero otros sí. Entonces Dios nos hablaba de que este tiempo tenía que ser un tiempo para nosotros como de crisálida, como el gusano que come, que ha comido. ¿No? Hemos comido mucho, pero que tenía que ser un tiempo de metamorfosis. Ese momento en el que el gusano hace su capullo, hace su envoltorio y entonces está siendo transformado para salir mariposa, para salir diferente, con la capacidad de volar y con otra belleza. Entonces yo te pregunto, ¿gusano, crisálida o mariposa? ¿Ha habido metamorfosis? ¿Sientes que te aprovechó o no? Sí, gloria a Dios. Algunos dicen, yo todavía estoy en el capullo. Bueno, pero deja que Dios te trabaje. Deja que la construcción siga. Yo quiero decirte en esta tarde-noche, dos cosas muy importantes y muy sencillas a la vez, que las vas a entender rápido. La primera es que siempre vamos a estar en construcción. O sea, esto es parte de nuestra naturaleza. Siempre vamos a estar en un work in progress, un trabajo que tiene que progresar. Esto, es más, yo soy de los que piensan que no solamente es un proceso para la tierra. Yo creo que este desarrollo, madurez y evolución es para siempre, es para el cielo también. Que la tierra es una especie de fragua, de taller donde Dios está trabajando en nuestra vida, pero aún en el cielo, no es que vamos a llegar allí al cielo y ya vamos a estar plenos en Cristo, completos en Cristo, pero allí seguiremos aprendiendo, allí seguiremos madurando, allí seguiremos evolucionando. ¿Tú lo crees o no? Puede que no, porque uno dice, bueno, pero cuando llegue lo perfecto, lo incompleto se acabará. Cuando ya estemos en el cielo, seremos como Él, le veremos cara a cara. Pero es que la naturaleza de Dios, piensa en el universo sigue en una expansión, o sea, Dios sigue en una creación, Él es arquitecto y constructor, Él no deja de trabajar. Los ángeles llevan con Dios la eternidad o parte de la eternidad. ¿Y tú crees que los ángeles dejan de maravillarse, de sorprenderse, de aprender? No. Siguen siendo sorprendidos y siguen aprendiendo. Y nosotros también, mis hermanos, aún en el cielo estaremos. ¿Por qué lo sé? Porque mira, cuando dice la Biblia, dice que si somos fieles aquí en la tierra en lo poco, el Señor nos pondrá en lo mucho. Lo que nos está diciendo es que cuando somos fieles trabajando aquí, no quiere decir que allí nos espera unas vacaciones, un marinador eterno.
Allí nos espera un balneario de Archena, allí unos masajicos toda la eternidad. ¡Qué aburrido! Lo que dice que vamos a seguir, igual que trabajamos aquí, vamos a seguir trabajando allá. La construcción sigue. Es parte de la naturaleza de Dios. Quiero que veas esta imagen que es una de las 12 maravillas de España. Seguro que la conoces muy bien. Y estoy hablándote de la Sagrada Familia de Antoni Gaudí. Es, ¿verdad? Norberto, lo habéis visto vosotros más. Es difícil pensar en la Sagrada Familia sin grúas. Es una obra monumental, maravillosa, interesantísima, pero que yo creo que no nos imaginamos la Sagrada Familia sin estar en construcción. Hay una imagen que es muy graciosa de 2 esculturas de la Sagrada Familia, a ver si la encontráis, que se preguntan ahí, porque quieren terminarla para 2026, que es el 100 aniversario de la muerte de Gaudí. No, esta luego. Más adelante, otra más, y otra más. ¿La tienes por ahí? ¿No la tienes? Pues es muy graciosa porque son 2 esculturas de la Sagrada Familia que dice una otra, dicen que terminará para 2026 y la otra responde, ¿tú lo crees? ¿Tú crees que esto va a terminar para 2020? Ellos lo dicen, pero es muy difícil porque lo que ese hombre diseñó, Dios mío, es impresionante. Si terminan en 2026 serán 144 años de construcción. Y le preguntaron a Gaudí, le dijeron, ¿por qué haces un templo, una catedral tan complicada? Y contestó, porque mi cliente no tiene prisa. Era un hombre muy religioso, con mucha convicción. Dice, es para Dios y mi cliente no tiene prisa. En la guerra civil, los anarquistas destruyeron planos, entraron al estudio de Gaudí y tuvieron que, para que sobrevivieran algunas de las maquetas, emparedarlas, esconderlas entre paredes, y han hecho todo un trabajo de volver a unir piezas para seguir en el trabajo. Y ahora sí, la imagen esa de por dentro, este hombre imaginó por dentro la construcción. Él decía, el hombre construye recto, Dios construye con curva. Y se inspiró en la naturaleza. Por eso él quería que cuando uno estaba dentro se imaginase un bosque. Ponme una mirada para arriba. Esas columnas, ¿ves cómo son las columnas? Son únicas, es como árboles. Es una maravilla. Está en construcción. Gaudí quería que fuese una Biblia en imágenes. Y es una de las 12 maravillas de España que atrae a muchos visitantes, y si tienes oportunidad será bueno que la veas. Cuando termine en el 2026 la Torre de Cristo, porque está la Torre de la Sagrada Familia de los Apóstoles, otra para María, la Torre de Cristo será la más alta del mundo, de 172 metros y medio. 172 metros y medio. Entonces dice Gaudí que él se inspiró en la naturaleza para hacer todo lo que diseñó. Y luego la obra para mí va a estar siempre relacionada con construcción. Pero es algo, aunque está en construcción, digno de ver. Así tiene que ser nuestras vidas, hermanos. Nosotros tenemos que ser una Biblia en imágenes. Una Biblia en vida. Y Dios es el arquitecto y el constructor de nosotros y de la iglesia. Aunque estamos en construcción, se tiene que ver la belleza de la mano del arquitecto que nos ha diseñado. Se tiene que ver el trabajo, la inversión de tiempo, la inversión de recursos, la inversión de palabra, la inversión de paciencia. Para hacer esto hace falta. Me ponen la imagen que se ve el progreso con el paso de los años, cómo ha ido progresando. Desde 1882 que ponen la primera piedra, ahí está la primera piedra. El andamiaje en el 99, aquí ya va subiendo en altura, y ahí vamos viendo el desarrollo hasta lo que quieren dejar hecho en el año 2026. ¿Quién sabe? A lo mejor Cristo ya ha venido
antes de esa fecha. Bueno, 2026 está a la vuelta de la esquina, ¿eh? Son 6 años pasan volando. Pero dentro de 6 años, muchas gracias querido, pero dentro de 6 años la pregunta es si dentro de 6 años vamos a ser iguales, parecidos, mejores. Dios está empeñado en formar a Cristo en cada uno de nosotros, en hacer nuestra familia una pequeña embajada del reino, en construir a la iglesia como esa iglesia con gloria, hermosa, que muestra a Cristo, que es una Biblia con patas, con piernas, es una Biblia que se puede leer por los hombres. Y conmigo, gracias por tu trabajo, Señor, en nuestra vida. Lo segundo que te quiero decir es que en esto tenemos nosotros mucho que ver para que avance la construcción. Hay algunos versículos de Corintios, porque los Corintios es un ejemplo de cómo alguien que tenía un carisma, unos dones. Por ejemplo, mira en 1 Corintios, por favor, en el capítulo 10 y versículo 23. 1 Corintios capítulo 10 y versículo 23. Ellos tenían un carisma, Pablo había sido su apóstol. ¿Verdad que nos gustaría tener a Pablo de apóstol? ¡Wow! Y habían tenido maestros también como Apolos, el mismo Cefas, el mismo Pedro. ¡Wow! Era una iglesia tan bendecida con dones. Y Pablo en otras iglesias como en los Gálatas había estado poquito tiempo. En Corinto estuvo 1 año y medio de ministerio, conviviendo con ellos. Sin embargo, ¿cómo eran los corintios? ¡Niños! Y Pablo también se maravilla y dice: soy carnales cuando hay divisiones, soy niño. Y además había unos pecados allí, de esos pecados que son para que nos salgan los colores, para ponernos rojos de vergüenza. Unos pecados. Y Pablo dice: ¿cómo puede ser? ¿Qué es lo que está pasando? 1 Corintios 10, 23, dice Pablo: todo es lícito, pero no todo es de provecho. Todo es lícito, pero no todo edifica. Nosotros damos cabida a cosas en nuestra vida y la pregunta es si edifica o no edifica. Tenemos que ser sabios, porque hay cosas que destruyen, hacen retroceder o estancan, y hay otras cosas que edifican nuestra vida. Por ejemplo, mis hermanos, en el texto base, Efesios 2:22, dice que juntos, como un edificio, edificado sobre la base de Cristo, Él es la piedra angular, estamos siendo, pónmelo de nuevo, Efesios 2, gracias, pero el versículo 20 de nuevo. Efesios 2 y verso 20. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, la palabra, la escritura, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. Él es el importante, la piedra angular, en quien todo el edificio, ¿cómo tiene que estar todo el edificio? Bien ajustado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. 22. En quien también vosotros sois juntamente edificados. ¿Cómo somos edificados? Juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. El edificio de Gaudí es maravilloso, pero va a ser un edificio para turistas. Es una catedral expiatoria que se supone que los que dan ofrenda expían sus pecados. Nosotros sabemos que eso no tiene base bíblica, que lo único que quita los pecados es la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario. Así que se va a quedar como un monumento y una maravilla arquitectónica, innovadora, etc. Pero si allí no hay gente temerosa de Dios, que le adora en espíritu y en verdad, no es el templo del Señor. Nosotros somos morada de Dios en el Espíritu. La obra primorosa, un templo santo donde habita el Espíritu Santo. Entonces, en esto de la edificación, mirad lo que nos está diciendo aquí. La palabra, Jesús, tiene que ser la base y la referencia de todo. Pero también dice, edificándonos juntamente. A veces queremos ser más sabios que Dios. Y hay gente que quiere vivir su cristianismo a su rollo, a su manera, hippie. Pero ¿cómo necesito yo estar aquí contigo? Escuchar la palabra que nos dio el Señor esta mañana. Adorar con mis hermanos. ¿Cómo lo necesitan mis hijos?
No soy más sabio que Dios. Él dice que esto se vive juntos, como piedra con piedra, como un edificio compacto, que Él va edificándonos. Y Josué me inspira y yo inspiro a él y Norberto y así cada uno de nosotros nos ayudamos a ser santos, nos cuidamos y vamos creciendo juntos para hacer un edificio en el Señor. Y los jóvenes se animan los unos a los otros y algo pasa cuando somos comunidad, cuando somos edificio. No todo edifica cuando rompo. Mira, cada familia que yo conozco que ha ido rompiendo sus lazos con el resto de los hermanos, con la iglesia local, no hay familia que antes o después se han vuelto tibios, se han vuelto con un cristianismo sui generis a su manera. La Biblia ya no es el manual, ya tienen su librillo. Pueden escribir su propia Biblia. No hay familia que no he visto luego la decadencia en los hijos o en los nietos, que se ha perdido el legado espiritual, que el propósito que quizás Dios les quería confiar se lo pasó a otros. Es muy importante en nuestra edificación que mantengamos la unidad los unos con los otros. Amén. No todo edifica. Pero dice, todo me es lícito, dice Pablo, todo me es lícito. Pero no todo me conviene. Y no me dejaré, dice en otro lugar, dominar por nada. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Nadie me dice, no vayas allí. La palabra no me dice, no vayas allí. Pero yo tengo que pensar, ¿esto edifica mi vida? ¿Estar allí en ese ambiente edifica mi vida? ¿Juntarme con tal persona? Esto es parte de lo que porque soy morada de Dios. Vamos a 1 Corintios capítulo 3. Somos morada de Dios en el Señor. Espíritu Santo es el dueño de mi vida. Espíritu Santo es el que vive en mí. Aleluya, qué honor. Y qué responsabilidad. Verso 9 de 1 Corintios 3. Porque nosotros somos colaboradores de Dios. Di conmigo, somos colaboradores de Dios. Y vosotros sois labranza de Dios. Edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me fue dada. Yo como sabio arquitecto puse fundamento. Otro edifica sobre él. Que cada uno tenga cuidado. ¿Cómo edifica? Encima. Entonces yo tengo que tener un cuidado. Está hablando a los líderes, a los maestros, a los pastores, etcétera. Tienen que tener un cuidado. Pero también cada uno de nosotros somos colaboradores con la obra de Dios en nuestra casa, en la iglesia, en nuestra propia vida. Y tenemos que tener una sabiduría. Mira lo que dice Pablo, verso 11. Pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Ahora bien, si sobre este fundamento alguno edifica con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, paja, la obra de cada uno se hará evidente. Porque el día la dará a conocer. Pues con fuego será revelada. ¿Por qué Dios nos pasa por fuego? Para que se revele lo que es de verdad bueno y que permanece, y lo que es hojarasca, heno, paja, lo que sobra en nuestra vida. Y quizás, hermano, si no aprovechamos este tiempo, Dios nos va a tener que meter en otra cuarentena, en otra, no sé, en otra prueba diferente, para ver qué edifica en mi vida. ¿Qué cosas se tienen que quemar en nuestras vidas? ¿Qué cosas sobran? Hay cosas que me sobran. Discusiones, ciertas tendencias. El otro día vino aquí una persona trastornada y que empezó ahí a acusarnos que éramos falsos profetas y que nosotros, etcétera. Así, acusando con la Biblia. No, pum, y digo, mira, esto aquí no. Esto yo no voy a discutir contigo y no sé, ni tu nombre me viene a dar bibliazos. No. Esto, búscate una iglesia de ese perfil religioso. Aquí estamos en otra. Aquí sabemos para lo que estamos. Estamos para adorar a Dios y para ganar almas. Para vivir el reino de Dios cada uno como podamos, que Dios sea el todo en todo. Agradar al Señor, esa es nuestra visión. Sencillo, punto. Vamos para allá. Quien se suma, amén. Y quien no, ancha es Castilla. Seguro que encuentra un lugar que está afín con ese rollo y que están preocupados. ¿Cómo va a ser que están en la alabanza con una gorra? Hijo, ponte más la gorra. Que viene bien para que algún espíritu religioso se manifieste por ahí y salga. Evidentemente no estamos en esas cosas. Todo hay que hacerlo decentemente, etcétera. Pero no estamos en esas cosas. No estamos pensando en esas discusiones.
Eso no edifica. Estamos en lo que edifica. El conocimiento envanece, el amor edifica. Aleluya. Vamos a leer un poquito más. Dice, verso 14, si permanece la obra de alguno que ha edificado sobre el fundamento, recibirá recompensa. Si la obra de alguno es consumida por el fuego, sufrirá pérdida. Sin embargo, él será salvo, aunque así como por fuego. Ahora en el 16, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. Porque el templo de Dios es santo y eso es lo que vosotros sois. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué palabra esta? Yo puedo destruir el templo de Dios. Yo puedo destruir mi vida. Yo puedo destruir la iglesia en vez de construir. El tiempo se me fue, pero quiero decir esto, destruir es fácil. Ser mediocre es fácil también, solo es dejarse llevar. ¿Os habéis dado cuenta? Hacer el mal o ser malo es natural. Ser orgulloso, egoísta, no hace falta mucho esfuerzo. Para mentir, para codiciar. Edificar, construir, requiere trabajo, requiere esfuerzo. Ser excelentes es una determinación de cada día. Hacer el bien es una obra que solamente la podemos hacer por el Espíritu Santo y en el Espíritu. Es contra la naturaleza humana y carnal. Es algo divino. Entonces, ¿cómo está la construcción? ¿Estamos work in progress? Como decían en la EGB, que ya no califican así, progresa adecuadamente. Progresa adecuadamente. Estamos retrocediendo. Estamos poniéndoselo fácil al Espíritu Santo, colaborando, cooperando. Somos colaboradores. El Señor espera nuestra participación en ese trabajo suyo y que nosotros seamos celosos, porque dice aquí, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. Oh Dios, danos celo, porque el templo de Dios es santo y eso es lo que vosotros sois. Entonces el celo del Señor para todo aquello que daña, que detiene. Tenemos que estar empeñados en avanzar, en ser cada vez mejores, en ser cada vez más como Cristo. Pablo dice a los Gálatas, sois niños. Y dice, no seáis niños en vuestra manera de pensar. Niños. 1 Corintios, capítulo 14, es la cita. Con esta termino. 1 Corintios, capítulo 14, versículo 20. Me lo proyectas también y con esta terminamos. Hermanos, no seáis niños en la manera de pensar. Más bien sed niños en la malicia. Pero en la manera de pensar, sed maduros. ¿Te das cuenta de los consejos de Pablo a los corintios? ¿Qué estaba buscando? Que edificarles, que maduraran, que no fueran niños carnales. Niños, gloria a Dios, ser niños en cuanto a la malicia. Jesús puso un niño y dijo, os tenéis que hacer. ¿Verdad que cuando el Espíritu del Señor está trabajando en alguien, cada vez una persona más pura, más inocente, más sencilla como un niño? ¿Te das cuenta de eso? Pero en cuanto a la manera de pensar, maduros. Una manera de pensar más con la mente de Cristo, con la palabra, santificados. Entonces, mis hermanos, vamos a madurar, vamos a avanzar con la ayuda del Espíritu Santo. Porque esta obra es una obra de Dios. Inclinamos la cabeza. Padre querido, gracias te queremos dar. Oh Padre, gracias. Porque tú estás ahí trabajando en cada uno de nosotros, trabajando en nuestra familia, trabajando. La palabra nos hace mejores, nos hace madurar. Tú logras el carácter de Cristo. Tú, Señor, nos llevas
nos llevas, Señor, a santidad porque somos un templo santo. Tú nos llevas, Señor, a amor porque el amor es lo que edifica. Señor, tú nos llevas a ser sencillos como niños. Señor, tú nos llevas, aleluya, a entender que ya no nos pertenecemos, sino que somos tuyos. Somos morada de Dios en el Espíritu. Señor, tú nos llevas a unidad, a unidad. Oh Padre, saca de nosotros la mediocridad. Señor, que el fuego consuma todo lo que es hojarasca, todo lo que no vale, lo que es vano, Señor. Que el fuego lo consuma, toda vanagloria, Señor, toda apariencia de piedad, cualquier, Señor, herencia maldita. Por favor, Señor, que todo eso sea consumido, pero que, Señor, lo que es de Cristo brille, se forme, se vea en la iglesia. Queremos ser el templo tuyo, la casa del Señor, una casa de oración. ¿Cuántos dicen amén? Una casa de adoradores, aleluya. Una iglesia unida, que juntos estamos siendo edificados, que nos amamos y nos necesitamos unos a otros. Señor, haznos anchos en el espíritu, no estrecho, para abrazarnos, aceptarnos, tolerarnos, ayudar al que sufre, pensar en el perdido. Esto, Señor, que es el progreso de tu obra en la tierra, el avance de tu reino en la tierra. No queremos ser iguales. Hay gente que se quedó en el mismo kilómetro, que hablas con ellos y están en el mismo punto y han pasado los años y no te han dejado a ti. Oh, perdónanos. Perdónanos, Padre, por el tiempo perdido. Y ayúdanos, Señor, a aprovechar los días, porque son malos. Queremos vivirlos bien para ti, Señor, y para tu gloria. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Amén. Así que ya sabes, cuando tu cónyuge te diga, tú dile, tenme paciencia, estoy en construcción. ¿De acuerdo? Con tus padres, la paciencia. Es work in progress. Nosotros los unos a los otros, tenme paciencia, Dios me está trabajando. Amén. Nos chocamos los codos, que Dios te bendiga, que Dios te guarde, te dé una semana bendecida. Y nos vemos próximamente. Un abrazo también a la audiencia de Radio y Televisión Vida. Ánimo, adelante en el nombre de Jesús.